Bendiciones, bendiciones. Bueno, acá ya son las 12 de la noche y eh, para poderles hacer este video, bueno, tuve un día bien agitadito, fui a mi congregación, mi esposo tuvo que dormir a Alejandro Fares para yo poder hacer este video. Hoy vamos a ver de la guerra espiritual. Vamos a hablar de la guerra espiritual. Espérenme. Vamos a hablar de la guerra espiritual. Estoy en 21 días de guerra espiritual. Estos 21 días yo no lo hago sinceramente porque, qué sé yo, me nace. Las 2 veces que he hecho 21 días, uno ha sido de restauración y esta es de guerra espiritual, ha sido porque ha sido Dios, ha sido el Espíritu Santo quien me ha dirigido y me ha ordenado literalmente que haga. Y ahora entiendo por qué. Todavía no voy ni siquiera a la mitad de los 21 días, pero el Señor increíblemente ha comenzado a trabajar en todas las cosas que yo le he estado pidiendo. A veces no soy tan específica en los videos y este año quiero mejorar eso. Quiero ser concisa, precisa y clara en los videos. Por eso acá escribí un concepto sobre qué significa guerra espiritual. Hay personas que no entienden estos términos y les voy a compartir con mis propias palabras la teoría sobre guerra espiritual y luego obviamente con la Biblia. Detrás de nuestras interacciones diarias con la gente, detrás de algunas circunstancias, detrás de algunas adversidades, hay sombras rodeadas de misterios, confusión. Satanás es real, también existen ángeles demonios, ¿verdad? En el mundo espiritual, que obviamente se materializan en el mundo material, porque ellos en sí solo no tienen poder. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar y les quiero dar algunas armas para que ustedes puedan contrarrestar al enemigo, al diablo y sus demonios. Satanás es real, los demonios son reales, las huestes de maldad es real. Yo no entendería un cristiano que viva como Alicia en el País de las Maravillas, que no perciba, que no sepa o que no tenga discernimiento del mundo espiritual. Y todo cristiano debe conocer el mundo espiritual y debe de tener muy en claro cuáles son las armas, cuál es la armadura del cristiano. Quizás le haga una segunda parte de este tema porque es un tema muy amplio, muy delicado y que sobre todo debemos de tener esa conciencia espiritual para entender y que el Espíritu Santo obviamente nos revele diario. Entonces estábamos hablando que la guerra espiritual, la palabra lo dice, que es una guerra. Ahora, hago paréntesis, que no se les venga porque a veces yo doy el término de guerra espiritual y ustedes, una guerra trae confusión, no trae paz. No lo miren del lado caótico, mírenlo del lado espiritual. Bueno, no encontré el micrófono que utilizo para que se filtre el sonido y creo que van a escuchar que los perros están ladrando y aquí en la zona por donde vivo hay muchos gatos y andan una campanita.
un collarcito de campanita, entonces ahí van a escuchar ese ruidito. Entonces, la Biblia es clara y nos alerta que tenemos un enemigo que es real. Y Jesucristo mismo, cuando fue tentado, tuvo ese enfrentamiento con el enemigo. Y bueno, hay muchas historias en la Biblia, muchos hechos reales, obviamente, sabemos que la Biblia es real, donde el Señor nos habla de esto. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 10:10, aquí nos está diciendo que esto es en el mundo terrenal. No tenemos que espiritualizar todo, eh, sino que el Señor nos advierte y pone como figura de un ladrón al enemigo que viene a robar, que nos viene a robar la paz, que nos viene a robar la fe, que viene a destruir nuestra familia, nuestros hijos. Si nosotros supiéramos qué tan real es el diablo y qué tanto odio nos tiene a los hijos de Dios, creo que viviéramos en constante, sin parar, oración e intercesión. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Esta es otra afirmación que nuestra fuerza no es contra carne ni sangre. ¿Qué significa? Que nuestra guerra espiritual no es con el vecino, no es con el jefe, no es con el esposo, no es con la esposa, no es con nuestro hijo, porque detrás de ello es cierto que existe la maldad en el corazón, pero les voy a decir cómo es que trabaja el diablo y el enemigo. El próximo video lo voy a dejar para la armadura del cristiano. Voy a estar desglosando, voy a estar desmenuzando bien, como dice, desmenuzando esa palabra, ese texto para que podamos ver cómo es, qué significa eh, cada pieza que el cristiano se debe de revestir espiritualmente. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y miren esto, cuando yo lo leo, yo siento el poder de Dios y siento, es un coraje espiritual, porque si nosotros vamos pasando esos niveles de adversidad y tenemos ese discernimiento para saber cómo trabaja el enemigo y cómo desarticulizar totalmente ese poder y esa fuerza que él tiene, él va a huir. Él va a huir porque va a saber que los hijos de Dios están con el Espíritu de Dios. Y donde esté el Espíritu de Dios, hay libertad. Y donde esté el respaldo del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán nunca, jamás, en contra de un cristiano que esté revestido. Pero obviamente ellos saben, me refiero a los demonios, a quién sujetarse, quién verdaderamente tiene la autoridad y el espíritu vivo de Cristo y quién pues no. Entonces ahí es donde viene esa guerra. En Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Eso también se refiere obviamente a esas potestades demoníacas que estamos rodeados día a día. Esto es constante. Quiero que ustedes estén, que sepan que esto es real. La Biblia nos habla y nos pone ejemplo que nosotros somos soldados y que estamos constantemente en una batalla, y Pablo lo declaraba correctamente en cada versículo de la Biblia.
¿En qué consiste la guerra espiritual? Primeramente consiste en la oración. Segundo, en leer la Biblia. Por ejemplo, en estos 21 días, el Señor me mandó a leer el libro de Daniel. Lo llevo a la mitad. El Señor me mandó a leer el libro de Daniel y me mandó a leer Efesios. Y he estado leyendo Gálatas, pero eso es porque yo quiero, pues, no lo sentí tan así que el Señor me mandó. Y uno van a preguntar, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo saber cuándo el Señor me manda? ¿Cómo puedo saber que el Señor me manda a leer Daniel? Eso solamente lo vas a tener conforme vayas en un nivel de oración, que tengas esa comunión, esa comunicación con Dios y te trae un sentir. Inmediatamente cuando el Señor me reveló los 21 días, yo andaba haciendo quehaceres, fue un domingo, y se me vino a la mente 21 días. Y yo, cuando sabes cuando Dios, el mismo Espíritu, te da esa afirmación, es algo que solamente ustedes lo pueden experimentar. Sin embargo, yo le doy unas pinceladas para las personas que a veces están confundidas, pero yo les aseguro que cuando es el Espíritu Santo que les habla, ustedes van a saber que es Dios. En eso consiste el discernimiento. Y yo comencé a orar una noche, Señor, dime de qué. 21 días de gratitud, 21 días de intercesión, 21 días de, no sé, revélame de qué. Y el Señor me dijo, de guerra espiritual. Y yo, cuando el Señor me dice guerra espiritual, yo me preparo para el campo de batalla, porque eso significa que el Señor me está llevando a otro nivel sobrenatural y que me va a revelar. Y verdaderamente así ha sido. El Señor me ha estado revelando cómo trabaja el enemigo, me ha estado dando esa armadura que yo pueda tener para contrarrestarlo, y me ha estado guiando cuáles son las áreas de mi vida, de mi familia, de muchas áreas, pues, qué es lo que debo de proteger. Y consiste también en la intercesión, que la intercesión puede definirse como la oración santa llena de fe y perseverancia que le entregamos a Dios en súplica. Que es la liberación espiritual, es algo que rompe cadena, nos une a Dios y nos lleva a tener un entendimiento en el reino de Dios y conocer sobre todo cuál es la voluntad del Padre. Y ya voy culminando. 4 pasos para pelear la guerra espiritual. Ok, primeramente oración. Segundo, estar atento en lo que el Señor nos manda, que no necesariamente nos puede mandar a 21 días, pero el cristiano debe de saber que diario es una guerra espiritual, que diario están encomendados demonios para atacarnos, acechanzas del enemigo, para quitarnos la fe, para quitarnos la salud, para desbaratar nuestro matrimonio, nuestra familia. Ellos no descansan. Por eso el cristiano no debe de bajar la guardia, como dicen, porque ahí es donde se nos viene peor, ¿me entienden? Entonces debemos de estar revestidos del Espíritu Santo, lleno de fe, teniendo un control de nosotros mismos, un control. Por ejemplo, yo tengo un control de mi vida, yo tengo un control de mi matrimonio, yo tengo un control sobre mi hijo, yo tengo un control sobre mi familia, yo tengo un control en la intercesión. Y acá, por ejemplo, en mi hogar diario, pues yo me levanto, hago mis devocionales, y hay días, no lo hago diario, pero sí hay días en la semana donde comienzo a orar e interceder en mi casa y por mi casa. Eh, Aquí estoy en el comedor, comienzo a orar por el comedor y comienzo a decretar textos bíblicos sobre la unión, sobre las bendiciones, porque eso significa
El área, por eso los comedores no traen una sola silla, trae varias sillas porque significa la unidad del hogar. Me voy al área de la cocina, le doy gracias a Dios por el alimento, le pido abundancia para compartir y bueno, es otro testimonio porque yo no sé cómo el Señor multiplica tanto los alimentos de mi hogar, siendo solamente mi esposo y yo y Alejandro Fare. Sin embargo, hay una bendición grande que fluye hasta salir fuera de la familia. Y más que todo en el área de la cocina, comienzo a decretar esos versículos de obediencia. Y uno de ellos es Malaquías 3:10, donde dice, llevar los diezmos al alfolí y que el Señor nos va a bendecir, pero dice algo muy importante que tiene que ver con la guerra espiritual, donde dice que el Señor reprenderá al devorador. O sea, que ni siquiera nosotros, eso dice que el Señor deshace todo lo que quiera venir en contra de nuestro alimento, en contra de nuestra finanza, cuando nosotros tenemos esa obediencia, ¿verdad? De nuestros diezmos y ofrenda, porque todo es pedir a Dios, pero también nosotros le damos, porque hay que pedir con la integridad, hay que pedir con ese respaldo de justicia, si yo soy una buena hija, si yo soy una buena cristiana. Entonces yo tengo como que esa moral espiritual para pedirle al Señor y eso pasa en el área de cocina, ¿verdad? Voy al área de la sala, el cuarto, la cama. Miren, yo les voy a dar, hablando de guerra espiritual, oren por su cama porque el gran campo de batalla comienza en la mente y en la noche, cuando nosotros estamos ahí dormidos o tenemos insomnio, se nos vienen pensamientos que son de Dios, pero también se nos vienen pensamientos del mal, malo. Entonces, la cama es un campo de batalla. También representa la sexualidad y siempre tiene que haber una sexualidad santa, una sexualidad sin fantasía, una sexualidad donde los espíritus, los demonios no tomen más bien posesión sobre nosotros en el matrimonio. Por eso les digo, ya miraron, la guerra espiritual es diario y constante. Y comienzo a orar por mi hogar, comienzo a orar que siempre esté una atmósfera del Espíritu Santo, una casa de paz, una casa llena de justicia. Y ahí comienzo a sembrar esa palabra de fe que termina germinando y los frutos de justicia, como dice la palabra del Señor, son dulces. Si nosotros vivimos renegando, si nosotros vivimos en pleitos, si nosotros vivimos, qué sé yo, no hay gratitud, no democracia, de lo poco que tenemos, vivimos renegando porque es poco, no va a fluir y más bien esas cargas, esas energías negativas, la boca tiene poder, va quedando. Entonces en la casa, como no hay gratitud, siempre va a haber esa inconformidad y siempre no van a fluir las bendiciones. Si nunca damos gracias a Dios por los alimentos, no van a fluir las bendiciones. Si hay pleitos, contienda, divisiones, celos, ira, como dice la palabra en Gálatas, los frutos de la carne, esa semilla va a germinar en un fruto malo y malvado y va a ser un hogar donde no va a estar la atmósfera del Espíritu Santo, sino quien va a gobernar y se va a entronar son los demonios. Así que tengan cuidado, pongan alabanzas, pongan canciones instrumentales, hagan de su casa un arca para el Señor, hagan un templo maravilloso, ¿verdad? Y traten de llevar las cosas en calma. Yo sé que hay casas que hay muchas familias, que hay distintos, bueno, aquí yo solo mi esposo y yo y Alejandro Fare, pero yo sé que hay casas donde se hace difícil también llevar una armonía. Sin embargo, bueno, y ya voy terminando. Sin embargo, eh, ay, como estoy cortando porque se van cortando los segmentos,
Se me olvidó lo que le estaba diciendo. Pero bueno, vamos a los 4 pasos para pelear la guerra espiritual. 1. Reconocer al adversario. Satanás es real. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien matar, comer, devorar. Aquí nos habla, como les digo, de que el primer paso es reconocer que hay un enemigo real, que no hay un enemigo que hay algunos que comienzan a decir, te reprendo en el nombre de Jesús, yo limpio los aires y hasta hace que están limpiando los aires. Si usted no tiene la autoridad, el demonio sabe quién lo sujeta. La Biblia dice que todo lo que sujetemos en la tierra será sujetado en los cielos. También habla que Jesús liberó endemoniado y debemos de tomar ese modelo de Jesús. A veces no es con grito, no es con, miren, o sea, la autoridad es dando una palabra viva, eficaz, de fe y con un respaldo espiritual. El primer paso es reconocer al adversario. El segundo es acepta la autoridad dada por Dios. Debes de empoderarte de la palabra. Porque si uno duda, el diablo se lo devora. La mayoría de creyentes no entendemos sobre la autoridad que ha recibido. Nosotros hemos recibido autoridad contra el enemigo, contra el diablo. En Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. El Señor Jesús nos delegó esa autoridad. Él dijo, yo me voy y les dejo a ustedes el Espíritu Santo. Y también dijo que nosotros haremos grandes cosas en su nombre. Y una de esas es contrarrestar al enemigo y desarticulizar absolutamente toda la armadura de él. Todo lo malo que ven en contra de nosotros no va a prevalecer. Dice la Biblia que a causa de la unción se pudren esos yugos, esas ataduras. Punto número 3, ponerte la armadura de Dios, que ese se lo voy a estar en otro video explicando. Y punto número 4, apuntar la artillería. El campo de batalla para la guerra espiritual está principalmente en la mente. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, las armas que Dios te da para destruir los argumentos son humildad, fe, verdad y alabanza. Entonces, ¿qué les quiero decir con toda esta introducción sobre la guerra espiritual? Porque es un tema súper amplio, ¿verdad? Que todo cristiano debe mantenerse alerta, adorar a Dios, estar ayunando, tener una vida justa, santa y estar alerta. Diario oren por su vida espiritual, diario oren por su matrimonio, diario oren por sus padres, por sus hijos, por su familia. Comiencen a interceder. Esto es de diario. En la mañana se cargan las pilas, en la noche es como que se descargue y al día siguiente, así como usted carga su móvil, así tiene que ser la vida del cristiano con la oración para contrarrestar todo lo que se nos venga. A veces somos cristianos débiles y no entendemos las cosas que nos pasan, no entendemos que tal vez el diablo nos está pisoteando, se nos está robando toda la felicidad, se nos está robando el matrimonio, nuestros hijos se están perdiendo, etcétera. Y no caemos a la cuenta de que la vida del cristiano es una constante guerra. Así que me despido de ustedes y es la primera parte de guerra espiritual y pronto estaremos estudiando la segunda parte para que estemos alerta siempre en el nombre de Dios. Bye. Bendiciones.